Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En esta primera parte de este programa, primero que voy a hacer en enero con el doctor Juan Pablo Olarquiaga, presidente de Conindustria, para que nos oriente, según su criterio, qué está pasando y qué pasará en la economía, sobre todo después de los anuncios últimos que hiciera el Ejecutivo Nacional sobre aumento de salario y otras medidas de tipo económico, ¿no? Usted dice que el aumento de salario es insignificante frente a la contracción de la economía. ¿Cómo explicarle eso a la gente para que lo entienda? Bueno, yo creo, Carlos, que el aumento de salario per se no es una medida, es una respuesta a este proceso de empobrecimiento, a este proceso de disminución del poder adquisitivo del bolívar, ¿no? En la medida que con el bolívar tú vas comprando menos, pues tú tienes que recibir entonces más bolívares para poder tratar de compensar de alguna forma. Pero puedes comprar menos si los precios están congelados. Bueno, hay algunos precios que están congelados, pero que han venido variando, que son precios que llaman acordados, y que han venido variando con el pasar del tiempo porque son insostenibles con estos niveles de inflación. Entonces, cuando hay un precio que está congelado, el bien comienza a desaparecer. En ese momento, el Ejecutivo se da cuenta de que tiene que de alguna forma subsanar eso, lo eleva un poco y comienza a haber un poco más de producción. Pero en la medida que lo sostiene durante mucho tiempo, pues ese bien desaparece y al final también termina desapareciendo la empresa que produce ese bien. Así que los precios controlados en Venezuela, así como en la antigua Roma, han demostrado pues, de que no son un mecanismo efectivo de poder sostener niveles de poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? Ahora, yo te diría, Carlos, si vamos a hacer una evaluación de lo que puede ser la economía de este año, eso lo tenemos que hacer a la luz de lo que ha sido el sexenio de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de gestión en materia económica de esos 6 años? Pues ahí nos damos cuenta que la economía entre el año 2013 y el año 2018, el tamaño de la economía pasó de ser 234.401 millones de dólares a 100.843 millones de dólares. O sea, se contrajo en un 57%, ¿no? Y ahí tú puedes ver data como, por ejemplo, la producción petrolera, que pasó de 2.400.000 barriles a 1.137.000 barriles. Hubo una contracción de un 52%. Los ingresos petroleros pasaron de 89.000 millones de dólares a 23.000, o sea, se contrajeron en un 74%. El tamaño de la banca, es decir, todo el sistema financiero, su capacidad como para poder prestar a capital de trabajo, a nuevos proyectos, a construcción de edificios. La banca pasó de 3.000 millones de dólares a 400 millones de dólares. Vale mencionar que la banca venía de 5.000 millones de dólares antes de que asumiera el presidente Chávez la jefatura de gobierno. O sea que ya venía de un proceso de contracción causada por el presidente Chávez, pero sin duda muy agravada por el señor Maduro. La banca tuvo una contracción durante la gestión del señor Maduro de 87%, ¿no? La masa monetaria que creció 7.200.000%. Que tú te das cuenta, ahí está la respuesta de lo que es la inflación. Si tú tienes una economía que es 56% más pequeño, pero tienes 7.200.000% más dinero, bueno, por supuesto que cada uno de esos bienes, de esa menor cantidad de bienes que se van produciendo, pues valen mucho más. Eso es lo que es inflación. Y eso es lo que el gobierno crea como inflación cuando emite el dinero ese inorgánico, ¿no? Pero te puedes ir entonces ahorita a unos indicadores propios del sector de la manufactura, ¿no? Producción de acero. Bueno, venimos del año 2013 de 2 millones de toneladas, de 2 millones de toneladas métricas de acero a 300.000 toneladas métricas de acero, ¿no? Acuérdate que venimos de cuando era privada de 5 millones de toneladas métricas de acero. De 5 millones entonces pasamos a 300.000, ¿no? Producción de vehículos, 83.000 vehículos, pasamos el año pasado, 980 vehículos. De producción de maíz, 2.200.000 toneladas a 700.000 toneladas, una contracción gigantesca, ¿no? Producción de arroz, 1 millón de toneladas a solo 300.000 toneladas, ¿no? Y tú tienes entonces unos resultados de
Fíjate que, por ejemplo, los venezolanos consumían 21.4 kilos de carne por persona por año y pasaron a 7.8, ¿no? La tercera parte. Cerveza, que todos pensábamos, bueno, el venezolano pasará cualquier cosa, pero no deja de tomar cerveza. Pasamos de 70 millones de litros por mes a 24 millones de litros por mes. Ese es el balance de gestión. Con menos cerveza está más saludable entonces el venezolano. Bueno, yo creo que con todos estos resultados de contracción muestran lo que es el resultado de la gestión de una economía extraordinariamente mal administrada. Y muestran entonces que Maduro, que ahora quiere seguir ¿para qué? Para esto, para haber destruido la economía de esta manera. Entonces, ahí concateno lo que te estoy diciendo con la pregunta que tú me hiciste. ¿Qué podemos esperar para este año 2019? Okay. Bueno, va a depender de si la Asamblea Nacional logra hacer la transición o no logra hacer la transición. Bueno, cuando tú hablas de esa transición y te refieres, me imagino, que a lo que está planteando la Asamblea Nacional de la sustitución del presidente de la República. Bueno, por la vía constitucional. Del que haya un presidente de la República, porque en este momento no hay. Vamos a un receso y me dice por qué. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con Juan Pablo Olarquiaga, y me voy a explicar por qué él sostiene que la situación está peor ahora. Rusia acaba de reconocer a Maduro, un acto de 87 países también lo reconocen, y Olarquiaga no lo reconoce. Bueno, yo creo que no solamente lo que haga Carlos, yo creo que la comunidad con la cual Venezuela suele tener relaciones, y las relaciones son, por supuesto, del orden comercial, pero además del tipo de relaciones en los cuales hay tránsito de personas, ¿verdad? Las otras sociedades con las cuales intercambiamos el hecho de tener nexos de muchos años, y eso es principalmente los países de la América Latina y Europa, ¿no? Dentro de los países de América Latina y Europa, yo creo que son solamente 3 los que lo van reconociendo, ¿no? Cuba, Nicaragua y Bolivia. Los demás se han pronunciado totalmente en contra. Inclusive México sacó un comunicado de su Cancillería donde decía que el hecho de que haya mandado un funcionario de tercera para el acto de toma de posesión que este señor Maduro hizo, no quería decir que reconociera al gobierno. Lo que quería decir es que no estaba rompiendo relaciones con el país. Pero esas relaciones, ¿cómo te explicas? Tú que conoces más la materia en ese sentido. Siguen comprando petróleo, Estados Unidos sigue negociando con Venezuela, le siguen entrando ingresos de esas regiones al país. ¿Cómo afecta entonces a las relaciones al pueblo, al común de la gente? Bueno, yo creo que lo que más afecta al común de la gente es el resultado de las cifras que yo te he dado, ¿verdad? La destrucción de la economía venezolana no responde a lo que el señor Maduro dice que es una guerra económica, cosa que no existe, sino responde a haber tenido unas muy malas políticas económicas, una incompetencia como para haber comprendido cómo funciona una economía. Todo esto de lo que es la emisión, que él llama inorgánica de dinero, y que lo hizo lo puso muy claro en su alocución del viernes 17 de agosto, donde dijo que eso era inflacionario y que no lo iba a seguir haciendo. Bueno, desde que lo dijo hasta ahora, la masa monetaria ha pasado a ser lo mismo que era esa fecha, habiéndole truncado 5 ceros a esta fecha. Es decir, creció de una manera extravagante. Aquí veo que dicen que van a tener que quitarle ceros más al bolívar. Bueno, seguramente, a la velocidad que vamos, seguramente, y no una vez, sino varias veces, ¿no? Fíjate que si ya estamos, el dólar en el mercado paralelo ya está alcanzando lo que era
en agosto del año pasado, antes de haberle quitado Ahora, los 5 ceros. las empresas no reciben dólares del Estado Las a empresas, precios preferenciales. no quiero decir que no reciben. No importan una, con dólares preferenciales. hay una que otra que debe recibir Ajá. de una manera muy marginal, a $1.500. Otras reciben más, pero esas que reciben más no son empresas que están, digamos, vinculadas normalmente a lo que es la actividad productiva. Ok, ¿y cómo llegan los productos a los mercados? Bueno, fíjate que yo creo que hay unas reservas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Venezuela es un país que tiene muchos años y que tiene empresas multinacionales y empresas nacionales que han ido construyendo reservas que a lo largo del periodo de Cadivi acumularon inventarios y que como ha habido una contracción muy importante de la economía, no solamente esos inventarios han durado mucho más tiempo, sino que además esas reservas han sido utilizadas, ¿verdad? Y todo esto con la expectativa de que se produzca un cambio. Porque si no hubiese expectativa de que se produjera un cambio, en esa misma medida esas empresas habrían dicho, bueno, hasta aquí llego, cierro la Santa María y me voy. No me voy porque tengo la expectativa del cambio, ¿no? Pero te decía, estábamos hablando entonces de la legitimidad. Y dentro de ese proceso de legitimidad, el tener legitimidad, y en este momento no hay presidente de la República, no porque yo lo diga, no lo hay porque la Asamblea Nacional Constituyente, siendo inexistente desde el punto de vista de legitimidad, llamó a la elección que Pero te decía que lo reconocen otros países y no lo reconocen. Bueno, fíjate que la Venezuela. La Asamblea Nacional lo declaró como usurpador en su sesión del martes, ¿verdad? Y la Asamblea Nacional ciertamente es legítima. Entonces, ¿a quién le crees tú? ¿Verdad? Si tú estás en la posición en la cual tú dices, bueno, yo le creo, bueno, ¿sobre la base de qué le creo? Eso quiere decir que yo creo que la elección que se produjo en mayo fue una elección legítima y que la Asamblea Nacional, entonces, que la llamó es legítima. Si crees eso, bueno, entonces tú tienes una posición que va contraria a lo que dice la Asamblea Nacional, ¿no? Y que va contraria a lo que dice la OEA con todos los países que están allá adentro y que va contraria a lo que dice el mundo europeo, con toda la comunidad europea. La gente está confundida, porque a mí me decía un señor cuando entramos aquí, un profesor, me decía, bueno, resulta que dicen que Maduro es ilegítimo y Maduro dice que la Asamblea es ilegítima. Entonces estamos entre ilegítimos. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que ahí entonces... ¿Qué hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta de un señor como Olarquiaga para esta situación, para esta crisis? La Asamblea no se dice que es ilegítima, lo que se dice es que está en desacato. Claro, pero el que esté en desacato no la convierte en ilegítima. Ajá. O sea, su esencia, su fundamento, su nacimiento es totalmente legítimo. Se le dice que está en desacato por el tema de los 3 diputados, eso que sacaron, por las razones que lo hayan sacado, que habemos muchos que consideramos que fue simplemente para que no hubiera la mayoría compuesta, ¿no? Pero el caso es que su esencia es legítima. Si su esencia es legítima y la esencia del otro no es legítima por las razones que antes expuso, pues yo creo que tú tienes un peldaño fuerte del cual asirte como para entender dónde está la verdad. Ok, tenemos que ir a un receso para regresar con la última parte del programa con Juan Pablo Olarquiaga, presidente de Conindustria. Nada más y nada menos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, hoy jueves, cuando estoy grabando este programa con Juan Pablo Olarquiaga, aparecen frente a mí los periódicos 2001, con estos titulares: alzas salariales, vuelven polvo la reconversión. Los bonos del sistema patria pegan un brinco, dice aquí 2001. Los rusos ofrecen respaldo a Maduro. ONG solicitan aún actuar en emergencia. Maestros no van al paro a pesar de la oferta de Isturi. Y la condena de Macri y Bolsonaro al gobierno. Luego de estas últimas noticias dice: Venezuela bella iniciará en cascos históricos. Arriaza denunció en la ONU a agresiones de Estados Unidos. El lunes lanzan callapa contra el dengue. No sabía que había dengue todavía.
Rusia endurece el tono de la defensa de Venezuela. La Asamblea Nacional debe atacar alza loca de precios, 15 sirios y 4 gringos muertos en atentado. Aquí veo que la Asamblea Nacional, luego está el periódico Vea, dice, Estados Unidos conoció gol contra Venezuela, de Estados Unidos, de Sagavio, Armando Reverón, Olga Álvarez, amnistía de ARN es un fraude. Y luego aquí veo eso, que el Ejecutivo aumentó los bonos de ayuda social y las alzas locas de precios que denuncia la Asamblea. ¿Qué tienes tú por ahí que decirnos? Bueno, fíjate que yo te diría dos cosas, ¿no? Venezuela bella. Todos quisiéramos que Venezuela sea bella, ¿verdad? Pero cuando tú sales a la calle, te consigues, bueno, si eres maracucho, te consigues con que no tienes electricidad, con que no tienes recolección de basura. Si eres caraqueño, te consigues con que no tienes abastos en los cuales puedes ir a comprar cosas porque la carencia de productos ha asignado la realidad, que si sales a la calle te asaltan, te secuestran o te asesinan. En la medida en que no vas teniendo gas, pues los sistemas de cocinas no van funcionando, cosa que sucede en gran parte de la ciudad. En la medida que no vas teniendo internet, no te puedes comunicar. En la medida en que la banca se ha ido achicando, no puedes comprar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, esa Venezuela bella, en las calles, por supuesto, que están llenas de huecos, y el caos producto del desvalijamiento, el deterioro de la infraestructura de la ciudad, pues es lo que signa la vida cotidiana, Ahora, ¿no? Entonces, la Venezuela bella, todos queremos, Carlos, que sea una Venezuela bella. Ahora, esa Venezuela bella se construye sobre la base de inversión realizada, por supuesto, en infraestructura, pero en capital humano. Y ese capital humano es el producto de que entonces la plata se invierta en educación, se invierta en infraestructura y se atraiga nuevas inversiones. Estamos comenzando el año desde el punto de vista de la economía, para que esto avance, para que la gente vaya a los mercados y consiga el producto, para que los precios sean los más accesibles a la gente. ¿Qué hacer? ¿Cómo sería la propuesta de tu organización con industria para que las cosas mejoren a nivel empresarial y a nivel del pueblo? Fíjate, para que un país pueda avanzar, Carlos, tiene que tener dos cosas esenciales que Venezuela perdió y que en la medida en que no recupere, no va a poder recuperar niveles de estabilidad. La primera es institucionalidad y la segunda es Estado de Derecho. ¿Okay? La institucionalidad quiere decir que tengamos un Estado que tenga todos sus poderes legítimos con la debida separación, con el debido reconocimiento nacional e internacional, ¿verdad? Cosa que, por lo que estuvimos hablando hasta ahora, en este momento no está. Y la segunda es Estado de Derecho, es decir, que todos seamos iguales ante la ley y que esa ley se aplique en todas las circunstancias. Pero en este momento, ¿qué está haciendo con industria? ¿Cómo abastece a la gente? ¿Cómo abastece el comercio a la gente? En la medida ¿Con qué lo abastece entonces? Pero es que en la medida en que esas dos cosas no estén presentes, una economía no puede funcionar. Fíjate que el Banco Central, que emite la masa de dinero 7.200.000% que te refería antes en este último sexenio, en la medida que tú tienes un Banco Central que se dedica a hacer caja chica del gobierno o máquina de impresión de dinero del gobierno, eso es lo que va creando la inflación. ¿Qué hace con industria ante eso? Pues no puede hacer absolutamente nada. ¿Y esa medida del encaje al Banco Central? Es una medida ¿Qué busca eso? Extraordinariamente perjudicial. ¿Por qué? Porque de cada 10 bolívares que le ingresan al banco, 6 se van para el Banco Central y 4 quedan en manos de la banca como para poder sostener a la banca. Por eso es que la banca se ha encogido de una manera tan significativa. ¿Qué busca esa medida? Bueno, la verdad es que lo que dice el Ejecutivo Nacional, o lo que yo entiendo que dice, es que en la medida en que le van quitando a la banca la posibilidad de dar préstamos, esta no va a dar préstamos para que la gente compre dólares y eso empuje el dólar hacia arriba. Pero es que eso no tiene sentido, porque el que emite el dinero es el Banco Central. Tú no sacas nada con restringirle el dinero a la banca si con el Banco Central estás imprimiendo mucho dinero, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es controlar la emisión de dinero. ¿Por qué el dólar sube? Entonces, bueno, el dólar sube como consecuencia de dos cosas. De tres cosas. La primera, no hay un mecanismo formal de compra como para que las empresas puedan transformar sus bolívares en dólares para traer materia prima. Segunda, miedo de la población. Cuando tú tienes miedo y sabes que el bolívar se va a devaluar, tienes 10 bolívares y lo conviertes en los centavos de dólar que puedas transformar en cualquier momento. Y la tercera, no hay suficientes dólares. ¿Y dónde consiguen dólares para transformarlo? Bueno, ahí hay un mercado que se le fue quitando las restricciones, que está absolutamente opaca la legislación en torno a él,
que se dice que no hay control de cambios, pero sí hay control de cambios porque no hay mecanismo. O sea, tú vas a un banco. No hay dólares. Entonces. Bueno, tú vas a un banco y tú dices, yo, mira, aquí señores del banco tal, yo, Carlos Croves, quiero cambiar estos 1.000 bolívares. O la casa de cambio. O un banco comercial. Ajá. ¿Y qué es lo que te van a decir? Mire, váyase para su casa con sus 1.000 bolívares, porque yo no tengo forma de podérselos cambiar. ¿Y las casas de cambio? Y las casas de cambio tampoco. No le suministran dólares. Bueno, en un mercado normal, el que suministra los dólares no es el Estado, es la economía misma, producto de las exportaciones del país. Tú ves que las exportaciones de petróleo venezolano cayeron en un 86%, y las exportaciones distintas del petróleo, que en Venezuela sumaban unos 8.500 millones de dólares en el año 1997, pues cayeron a 2.000 millones de dólares este año. Esos 2.000 millones de dólares que van entrando algo alimentan, ¿verdad? Pero no da para mucho. Entonces, cuando tú tienes muy poco dólar, tienes mucha ansiedad y tienes mucha necesidad, por supuesto que la tasa de cambio sube. Es ley de oferta y demanda, Carlos. Comenzaba con alguien que la oposición no se ve, ¿no? No siento que alguien, incluso el padre Virtuoso decía que no veía la oposición. Y le preguntaba yo a alguien del Estado, me dijo, ¿qué oposición tiene? Y tienen a Olarquiaga ahí, que es un opositor de primera línea. Pues yo sigue siendo opositor. Yo creo que el país requiere un cambio de gobierno. ¿Qué piensas tú de la oposición como político? Bueno, yo creo que el país requiere un cambio de políticos, no hay duda. Esta gestión del señor Maduro que te relaté, pues evidencia que hace falta un cambio. Ya hablaste, Maduro, de la oposición, ¿qué vas a hablar? Bueno, yo sí creo que hay una oposición que se ha manifestado a través de la Asamblea Nacional de una forma muy congruente. Vamos, con mucha precisión está tratando de hacer una transición. El caso de Guaidó, por ejemplo. Mi mensaje para ellos, mi mensaje para los diputados sería que sean muy cuidadosos en que en estos momentos tienen que tener mucha unidad y muy buen criterio como para producir una transición muy pronto. ¿Cuál sería la contribución del empresario a esa unidad, por ejemplo? En el caso de Conindustria. Los empresarios estamos permanentemente conversando con los políticos como para poder tener un contraste del entorno muy claro del deterioro de la economía y del rumbo que los políticos que consideramos que deben tener. Por eso te digo que mi mensaje es mucho cuidado con aquellos que piensen que con negociaciones de largo plazo y sostenimiento de este status quo van a poder sobrevivir como políticos. Bueno. Este es un momento en el cual los políticos tienen que tener una firme decisión. El presidente ha dicho que está dispuesto a dialogar hasta con el diablo. Tú no eres el diablo, pero si te llaman vas a dialogar. Bueno, yo le diría al señor Maduro, a quien no reconozco como presidente, le diría... La propuesta de Conindustria está guindada en la página web de Conindustria. Véala. Si usted hubiera querido hacer algo, eso es lo que hubiera tenido que usted hacer. Pero ya se le acabó el tiempo. Gracias, Juan Pablo Olarquiaga. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí en la próxima parte, que voy a entrevistar a Jesús Faría. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Jesús Faría, gente de Borojó. Somos paisanos de sangre. Paisanos, Claro. del distrito Uchibacoa, cuya capital es Capatárida, nada más y nada menos. Falconiano. Bueno, contigo voy a hablar mucho porque aquí estuvo hace poco tu compatriota Olarquiaga y él dice que esto se acabó, que aquí no hay presidente, que aquí el gobierno no resuelve la crisis, que las medidas que anunció Maduro en el último discurso al Congreso no resuelven nada. Entonces, explícale tú a la gente por qué dicen que resuelve. Dice que no hay presidente. ¿Será que estaba en otro país y acaba de llegar ahorita? Sí. Y no se ha enterado. No, dice que no reconoce. Bueno, es una cosa que no reconozcan, pero otras cosas son las realidades. Los Estados Unidos tampoco reconocen.
otros gobiernos de otros países tampoco reconocen a Nicolás Maduro, pero en una democracia lo que se plantea es la voluntad popular y que sea el pueblo a través de los votos lo que decían que es el presidente, no los gobernantes de otros países. Aquí hay un presidente. Eso no le cabe duda absolutamente a nadie, más allá de los caprichos y las tropezas en las declaraciones de algunos. Hoy lo líderes decía políticos de Claudio la Fermín, oposición. justamente. Sí, no, Claudio ha dado unas declaraciones muy buenas, muy sensatas. Es la sensatez. La política tiene que fundamentarse en la sensatez. De lo contrario, se desarrollan aventuras que conducen a derrotas garantizadas, ineludibles, inexorables. También Eduardo Fernández ha dado unas declaraciones. Es la experiencia, pues. La experiencia y el sentido de la realidad. Hay un presidente, hubo un proceso electoral, algunos partidos políticos se autoexcluyeron y ahora están desconociendo el resultado. Si la democracia se fundamentara en un veto que impone un factor abstencionista que además de abstenerse boicotea un proceso electoral, bueno, las democracias no pasarían de ser procesos de pugnas, de grandes confrontaciones permanentes, recurrentes, donde los conflictos no se Y no podrían solo ellos, también solucionar. Una anarquía verdadera, También la Carlos. Asamblea Nacional dice que no reconoce que Sí, porque esos son los mismos partidos políticos. Fíjate, pusieron a un señor, que casi nadie lo conocía. Ese va a salir de ahí vuelto un guiñapo. ¿Por qué, chico? Porque se autoproclama presidente. Bueno, no se sabe si se autoproclamó o no, porque ni siquiera lo ha podido definir, pero desconocer. Alguien le está pidiendo que se declare presidente. A Él no se grito, declara presidente. los más extremistas a grito le están pidiendo, y desde los Estados Unidos le están dando la También, orden, pero creo que le se falta, encargue de la presidencia. le falta un poquito de coraje. Ajá. Le falta un poquito de coraje para eso, y si lo llegase a hacer, sería un verdadero desastre. ¿Por qué? Bueno, porque generaría una situación de confrontación que las fuerzas del chavismo llevarían con una lucha con la misma disciplina y con la misma intensidad como lo hemos venido haciendo en los últimos años y sobre todo en los últimos 2 años. Y además, y esto es lo más importante, entraría en una situación legal, jurídica de desacato que obligaría al Estado venezolano a actuar con contundencia. Sería un usurpador. Ese sí sería un ¿Qué llamas tú usurpador. actuar con contundencia? ¿Hacerlo preso? Para eso están los organismos legales. Actuar con contundencia significa restablecer la legalidad. Bueno, ya lo intentaron hacerlo preso, ¿no? No, eso fue un show que montaron ahí. Incluso se está investigando y está a la orden de la Fiscalía el comisario que dio la orden de su captura, absolutamente anarquizado, un acto absolutamente irregular que nada tuvo que ver con una decisión de la directiva del SEBIN, ni mucho menos del Estado venezolano. Eso fue un montaje para que en ese contexto de juramentación del presidente Nicolás Maduro e intento de usurpación por el presidente de la Asamblea Nacional, eso saliera yo me pongo a los medios internacionales como con mucha abogado del fuerza. diablo. ¿Cómo hace un montaje con gente de la Policía Judicial? Precisamente, del SEBIN, no sé qué cosa. Gente del SEBIN comprados Y es fácil eso, de un día para otro. de un día para otro. Mira, Y saber exactamente dónde iba. tú sabes detrás de quién está detrás de No todas sé. las fuerzas opositoras. El gobierno de los Estados Unidos, que han dado golpes de Estado, que han hecho guerras, que han provocado situaciones de crisis y conmociones nacionales en todos los países del planeta. En América Latina tú puedes hacer un listado de todas las naciones y no hay un solo país que no haya sido víctima en el último siglo de alguna injerencia o intervención que haya conducido a una tragedia ¿Pero tú crees en que algún país de esa naturaleza. ¿Tú crees que Venezuela no lo diera? Lo han tratado de hacer? Ah. Y si no lo han podido hacer es porque no están en capacidad de derrotar a una fuerza chavista unida, a una fuerza militar profundamente Claro. antiimperialista y apegada a la Constitución Nacional Correcto. y un gobierno que está sólidamente sustentado en la voluntad Porque popular. si Por eso es que no lo han hecho. Si No te Estados vayas a Unidos quiere pensar- dar un golpe, debe ser porque tiene aquí enlaces, conexiones en el entorno civil y militar, ¿no? No solamente tiene conexiones, tiene peones. Ah, bueno. Tiene una especie de servidumbre. ¿Hay peones en las Fuerzas Armadas? Tiene una especie de Me pregunto, servidumbre. ¿hay peones en las Fuerzas Armadas de Mira, Estados Unidos? la Fuerza Armada Ajá. es un organismo que ha garantizado Ah, bueno. la paz y la soberanía. Ahora, eso no excluye que individualidades, como lo estamos observando, se han ido a los Estados Unidos, han desertado. Hay otros oficiales que
han sido comprados con el dinero de los Estados Unidos y de Colombia y están siendo procesados por la justicia venezolana. Y cuando ocurre eso, porque están en abierta rebeldía en contra del Estado de Derecho venezolano, entonces los convierten en una especie de héroes, porque quieren enterrar la democracia y quieren entregar la soberanía del país a los Estados Unidos. La gran disputa, la gran confrontación que se está viendo en nuestro país, no es entre el gobierno venezolano y la oposición, es entre las fuerzas del chavismo y el gobierno y el Estado soberano de un país, de una nación, con los Estados Unidos, que utilizan a gobiernos cipayos de la región. Por ejemplo, Perú. Perú tiene a sus 5 últimos presidentes en investigaciones legales, presos, algunos exiliados, algunos fuera, huyendo de las leyes. Un país como eso, que acaba de ser destituido su presidente electo. Colombia. En Colombia hay 7 bases militares. En Colombia hay un régimen de represión masivo en contra de los movimientos populares. El jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos va a Colombia y al mequetrefe, al títere ese que tienen ahí, Iván Duque, no se le ocurre otra cosa, sino que agradecerle a los Estados Unidos por haber contribuido a la liberación de ese país, olvidándose que fueron los libertadores de Sudamérica los que desarrollaron los que llevaron a cabo esa epopeya. Duque no fue electo con una mayoría colombiana. Eso es una cosa. Otra cosa es el comportamiento que se desprende de su ¿Y dónde está acto de el pueblo gobierno. colombiano que no reacciona entonces? Ellos reaccionarán en su momento. Y te digo una cosa, las mediciones de aceptación de Duque rayan en el subsuelo, están por debajo del 20%. En la historia política colombiana no hay otro presidente que haya perdido un capital político de una manera tan acelerada, bueno, desafiando los tiempos en todo momento. Entonces, con esos aliados en América Latina, conforman todo un cartel, y con unos peones en nuestro país que incitan la intervención militar, incluso un acto de traición, por supuesto que los Estados Unidos desarrollan todas sus actuaciones y también, por supuesto, lo desarrollan de fuera. Tú eres un conocedor de la historia venezolana, para finalizar la idea, y tú eres un conocedor de la historia de América Latina, y tú debes saber que la política de los Estados Unidos, de la doctrina Monroe, ha sido de intervención descarada para alinear a todas estas naciones en función de sus intereses. Vamos a hablar de algo más cercano. ¿Te parece que es lejano eso? Tú desconoces. Eso es el día a día nuestro. Tú también desconoces a la Asamblea Nacional. No la desconozco. Ya existe allí, solo que está en desacato. Porque ellos sí desconocen a los poderes públicos nacionales. El Tribunal Supremo de Justicia emitió un dictamen y ellos han desconocido eso. Que está en desacato Maduro porque no se juramentó ante la Asamblea. Es que la Asamblea Nacional... Como en un enredo medio político, medio complicado. Creo que los que tienen enredo son ellos, que es el producto, que es el resultado también de una profunda contradicción interna. ¿Tú te imaginas a la oposición gobernando? ¿Qué grupo de la oposición va a gobernar? ¿Y en función de qué programa? ¿Qué es lo que le ofrecen al país? ¿Tú has escuchado a alguno de ellos diciendo, yo le ofrezco esto al país? Yo sé lo que harían, porque ellos tienen su programa, solo que ni siquiera se atrevan a presentarlo, porque sería un desmadre desde el punto de vista político. Sería una hecatombe popular y electoral, que ellos le dijeran al país que van a aplicar el programa del Fondo Monetario Internacional, las políticas neoliberales, que se le van a entregar a los brazos a Donald Trump. Ahora, nosotros sabemos que hay un Estado de Derecho y hay sus instituciones, y las instituciones tienen que actuar apegados a la ley. Mira. Las encuestas dicen que la mayoría del pueblo venezolano hay oposicionistas, no que son de la oposición, pero que son opositores. Sí, si las encuestas fueran ciertas, ¿por qué nunca aciertan, valga la repetición, en los resultados electorales que ellos tratan de pronosticar? Si la oposición tiene el 90% de todos los electores, como ellos lo dicen, se cansan de decirlo, ¿por qué ellos no asisten a unas elecciones y con ese potencial de 90-1, irresistible, que atropella a cualquier dictadura como nos califican ellos a nosotros, ¿por qué no van a esas elecciones y no ganan? En las elecciones, fíjate, mire este dato tan interesante. En las elecciones donde salió electo el presidente Nicolás Maduro, ¿tú sabes qué porcentaje de la población apoyó a Nicolás Maduro? El 32% de la población del padrón electoral. ¿Tú sabes qué porcentaje apoyó a Donald Trump? El 27%. ¿Tú sabes qué porcentaje apoyó a Piñera? Menos del 27%.
menos del 27% también a Macri. Estamos diciendo entonces... Pero privó la mayoría, ¿no? Privó la mayoría, y eso es lo que decimos nosotros. Nosotros queremos reivindicar esa regla de oro de la democracia. La mayoría es la que establece el gobierno. Entonces va a ser la minoría la que va a imponerse, o los que ni siquiera se midieron, los que van a establecer un veto a la mayoría que fue electa en términos democráticos. La mayoría no votó y solo un 27% votó, que fue el que obtuvo. El presidente Nicolás Maduro obtuvo el 68% de los votos emitidos. Y el padrón electoral fue de 46% los que participaron. Y a Nicolás Maduro lo eligió el 34% de ese padrón electoral. Ahora, estos tres presidentes fueron electos con un porcentaje inferior del padrón electoral que Nicolás Maduro. Pero entonces ellos quieren poner en tela de juicio la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro. Eso es absolutamente inaceptable. Un receso y regresamos con Jesús Farías. Estás viendo Diálogo con... Bueno, estoy dialogando con Jesús Farías. Aquí leo estos recortes que me pasa el Departamento de Producción. Dice, nuevo aumento de sueldo traerá escasez e inflación. Luego aquí dice, Venezuela cerró 18 con una inflación de casi 1.700%. Esto lo dice la Comisión de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional. Bueno, aquí dice, con industria, aumento salarial no compensará la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, tienes tres temas para comentar y te agarra el espacio. Pues. Te agradezco, Carlos, que hayas planteado ese tema de los salarios. El presidente Nicolás Maduro. Hoy planteé tres temas, no vas a responder salario, que te conviene. etcétera. Sí, lo del salario. El presidente Nicolás Maduro, que acaba de ser juramentado en el Tribunal Supremo de Justicia, como lo establece la Constitución, cuando hay un hecho sobrevenido, que es el caso de la Asamblea Nacional en desacato, paralizada e inexistente, decreta un incremento salarial, absolutamente justificado por el incremento de los precios. Entonces, los que hacen de la especulación un acto cotidiano y criminal contra la población dicen, bueno, esto no puede ser posible porque eso va a generar mayor inflación. Caballero, la inflación se desató sin incremento salarial. El incremento salarial es para compensar lo que ha ocurrido. ¿Qué hace un gobierno revolucionario? ¿Qué hace un gobierno socialista? Protege al pueblo trabajador y lo protege con el incremento salarial. Nosotros estamos conscientes de que esa no es la solución definitiva. Que tú le preguntas a un trabajador y dices, ese incremento se me volvió sal y agua. Sí, nosotros sabemos los precios al día siguiente. Nosotros sabemos que eso no es suficiente para resolver el problema, pero tampoco podemos dejar de incrementar los salarios. ¿Tú te imaginas que no se hubieran incrementado los salarios? ¿Tú crees que los precios hubieran dejado de aumentar? Los precios vienen aumentando de una manera sistemática y eso tiene su explicación. Tenemos una economía altamente especulativa, no desde ahora, desde los años 80. Los grandes teóricos de la economía del momento, Maza Zavala, Armando Córdoba, Mieres, toda esa gente, hablaban de eso y lo explicaban como un rasgo fundamental de nuestra economía. Entonces, hay una especulación cambiaria. El dólar se monta en niveles que son inexplicables. ¿Tú sabes en cuánto está el dólar? En el precio, en el mercado paralelo. Bueno, eso es algo que no lo explica ninguna ley económica. Esos son los caprichos golpistas, desestabilizadores y especulativos de un grupito de personas que tiene mucho poder. Y la economía se engancha en ese vagón y lleva la inflación a niveles desconocidos para nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso. No es la única solución. El incremento de los salarios está comprendido en el marco de una política económica que yo considero que es muy correcta desde el punto de vista de su diseño. Equilibrio fiscal, búsqueda de equilibrio fiscal, ahí nos ha faltado, tenemos que reconocerlo. El incremento del precio de la gasolina, algo que nosotros debemos
desarrollar para generar mayores ingresos fiscales, pero ahí está un planteamiento, dejar de generar dinero inorgánico, ¿Tú quieres la aumentar eliminación. el precio de la gasolina? Necesario. Ahorita el precio de la gasolina se regala prácticamente. Ok. Eso es absolutamente inevitable y absolutamente necesario. Está el tema cambiario. Eliminamos el control de cambio. Ahora, cuando tratamos de unificar la tasa de cambio, observamos perturbaciones terribles. Hay una fuerza especulativa que atenta contra el país, contra todo el país, sobre todo contra la población. El incremento de los precios tiene como motor fundamental, no único, pero fundamental eso, la especulación con la tasa de cambio, con el precio del dólar. Tenemos una debilidad y se aprovechan de eso. No tenemos suficiente divisa para inyectarlos ahí como ocurría en el pasado. Ahora tenemos que generar divisas. El presidente ha dicho algo muy importante. Se va a poner al frente del tema petrolero porque todavía no podemos recuperar o no hemos podido recuperar la producción de petróleo. Ahí está la clave de toda la coyuntura económica, generar divisas. La única fuente de divisas garantizada que tenemos nosotros es el petróleo y ahí tenemos que trabajar. Tendríamos otra opción, recurrir a los mercados internacionales como hace cualquier país. Pero el país que más recurre a ese mecanismo, el más endeudado de todo el planeta, que son los Estados Unidos, nos han prohibido eso con sus sanciones, con su bloqueo. Eso es justo. Eso está pegado a la legislación internacional. Eso es algo que... ¿A dónde tú crees que debe asistir? Si no existiera la prohibición esa americana, ¿a dónde tú crees que debe asistir Venezuela para préstamos? Los mercados financieros están El Fondo conformados por Monetario, fondos, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ellos tienen una los capacidad, gobiernos. ellos tienen una capacidad de financiamiento. Ahora, Amigos. lo más natural en estas condiciones que estamos nosotros es recurrir a los diferentes fondos que existen en los mercados Pero financieros. Rusia está dispuesta a auxiliar a Venezuela. Rusia ha apoyado y hemos reestructurado con ellos, pero lo que pasa es que una parte muy importante, la fundamental de la deuda externa venezolana, más del 80%, es norteamericana. Tenemos prohibida reestructurar esa deuda. Pero tú me decías una pregunta, ¿a quién recurrir? Al Fondo Monetario Internacional no vamos a recurrir. Eso sí está descartado de por sí. Y no porque tengamos algo personal contra ellos, sino porque ellos tienen una política de imponer un conjunto de medidas, una agenda económica que sería el desmembramiento del Estado Nacional, eliminar el Estado y eliminar toda su función social, privatizar todo, entregar las riquezas naturales a compañías transnacionales. Eso no lo estamos planteando nosotros. Nosotros estamos planteando un gran proceso de apertura al sector privado nacional y extranjero, pero para que el país se desarrolle, no para que el país sea saqueado, no para que el país funcione en la lógica de la maximización de la ganancia y el saqueo de las riquezas naturales. No es para eso, es para trabajar en conjunto, en términos de cooperación, para que el pueblo pueda desarrollar, pueda salir de esta situación. Yo soy optimista, Carlos. Fíjate, un último comentario. ¿Ya puedo hablar? Sí, cómo no. Lo que pasa es que no me ha dejado desarrollar la idea. Sí, pues. Yo soy optimista, muy optimista en relación al planteamiento que hizo el presidente, que requiere mucho coraje, de un nuevo comienzo y de la gran rectificación. ¿Tú sabes lo que significa decir una gran rectificación? Básicamente en el tema económico, donde estábamos cometiendo errores. Y las nuevas políticas que se están aplicando son precisamente, y yo creo que van a tener buen resultado para corregir distorsiones que nos van a permitir el despegue. Y el tema de la corrupción. Y el tema de la ineficiencia. Nosotros subestimamos. La corrupción que es pareja, como dicen ellos mismos, reconocen. Por supuesto. Yo corrupto. No, y nosotros hemos venido denunciando eso. Ahora, yo creo que autocríticamente podemos decir que subestimamos la fuerza y la resistencia que tiene un vicio, un cáncer como la corrupción en la sociedad venezolana. Tiene elementos morales. Bueno, la gente dice, bueno, si saben dónde están los corruptos, ¿por qué no están presos? ¿O los dejan ir? Es así, es así. Ajá. Las instituciones del Estado, empezando por la Fiscalía, teníamos una bandida ahí, tenía carpetas, montañas de carpetas de expedientes de corruptos que estaban siendo chantajeados, extorsionados, para que no... Eso se ocurrió hace tiempo. ¿Qué No, están haciendo? No tanto hace tiempo. ¿Qué está haciendo en este momento? Mira, desde que llegó la Asamblea Nacional Constituyente y se designó a un nuevo fiscal, se han procesado decenas de personas que en diferentes ámbitos han estado involucrados y se ha evidenciado. Y están procesados en estos momentos. Ahora, el grave drama que tenemos nosotros
es que muchas veces cuando identificamos a los corruptos se victimizan desde el punto de vista político, van a los Estados Unidos, que se ha convertido en una especie de cloaca. Tú puedes ver allá ¿Y cómo lo dejan ir? cuánto se van, y ese es otro proceso, y ese es otro problema. Se iban porque ¿cómo lo dejan ir? sí, por supuesto, le dicen, mira, te van a agarrar, tienes que irte, tienes aquí un expediente abierto, tienes que irte. Y se van. ¿Y por qué los protegen en los Estados Unidos? ¿Por qué protegen a los corruptos en los Estados Unidos? A los corruptos que deberían estar aquí, que son prófugos de la justicia. Eso es lo que yo me pregunto. Si ellos denuncian que este es un régimen corrompido y un régimen antidemocrático, ¿por qué tú dices que ¿por qué ellos lo protegen? Porque están allá y no les hacen absolutamente nada. Ajá. Están allá por decenas. Y los protegen. En lugar de procesarlo y ponerlo a servir aquí, a que se expongan a la justicia venezolana para que nosotros lo podamos procesar y sobre todo recuperar los recursos que ellos han robado y se han llevado del país. En todo caso, es un frente fundamental de la lucha que tenemos que dar, el económico y la lucha por la eficiencia. Bueno, creo que trabajadores seguirán en las calles a pesar del alza de salario mínimo. ¿Qué opinas tú de esto? Y terminamos el programa con eso. Los trabajadores tienen que protestar y luchar por sus intereses. Esto, incluso con un gobierno socialista, con un gobierno revolucionario, reclama la organización del pueblo venezolano, del pueblo trabajador. ¿Tú crees que esos trabajadores le reclaman al gobierno? Esos trabajadores le reclaman a los especuladores. Si algo le pueden reclamar al gobierno es que tenga mano dura para castigar a los especuladores y mayor eficiencia para luchar por el incremento de la producción. Pero nosotros... Nunca hay un especulador preso, nunca hay unas medidas que puedan animar a la persona a creer en lo que dice el gobierno. En el próximo programa te voy a traer listas de corruptos y de especuladores. Y te voy a traer también las declaraciones que van acompañadas frente a esa gestión jurídica. Siempre son perseguidos del régimen y siempre se convierten en unas personas que son atropelladas en nombre del socialismo que arremeten contra la libertad de Jesús empresa. Faría, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.